Mi nombre es Linda González Robles, soy médico psiquiatra del Hospital de Emergencias del Villa El Salvador y ahora vamos a desarrollar el tema cuidado de la salud mental en personas diagnosticadas con COVID-19 según el nivel de gravedad. La presentación está en base a la guía técnica para el cuidado de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad en el contexto del COVID-19. Esta resolución salió publicada el 9 de abril del 2020. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? En primer lugar, es describir las pautas para el cuidado de la salud mental en pacientes diagnosticados con COVID-19 según el grado de severidad, ¿no? Leve, moderado y severo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar sobre los casos leves. ¿Qué personas podrían estar en este grupo? En primer lugar, están las personas diagnosticadas con COVID-19 que están asintomáticas y tienen que tener un aislamiento físico en casa. También están aquí personas diagnosticadas que tienen síntomas leves, como pueden ser dolor de cabeza, malestar general, fiebre, personas que no requieran un soporte ventilatorio, pero sí necesitan estar aisladas de su familia. Y también podrían estar en este grupo personas que ya han sido dado de altas de hospitalización y que regresan a sus casas y también tienen que guardar un aislamiento físico. Entonces, todo este grupo de personas tiene un componente emocional. Cuando nosotros nos enteramos, un familiar se entera que tiene el diagnóstico de esta enfermedad, nos vienen muchas ideas a la cabeza, muchos pensamientos. A veces nos es difícil controlar, ¿no? Por ejemplo, pensamientos de qué va a pasar conmigo, y si me enfermo de gravedad, y si puedo morir, si contagio a mi familia, si por mi culpa contagio a mi hijo, mi hija. Entonces, todo ese componente emocional es lo que nosotros como personal de salud mental tenemos que abordar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como personal de salud? En primer lugar, tenemos que hacer el acompañamiento psicosocial. Este acompañamiento psicosocial es dado por el equipo de salud mental y nos va a permitir que las personas promuevan su autonomía y su eficacia y mejoren su salud mental. Entonces, ¿qué orientaciones se le puede dar a estas personas que están en aislamiento físico? Generalmente son las recomendaciones que se le da a la población en general que hemos estado en aislamiento. Por ejemplo, que no estar constantemente revisando noticias todo el día sobre la pandemia, describir que máximo pueden haber 1 o 2 revisiones de centros de información oficiales, evitar buscar más información al respecto en páginas obviamente que no son oficiales, también estando en casa, tener un horario y seguir con nuestra rutina, no porque estamos en confinamiento, pues vamos a estar todo el día con la misma ropa o vamos a alterar nuestros horarios. Por ejemplo, tenemos que respetar nuestros horarios de desayuno, almuerzo y cena, tenemos que cambiarnos, ordenar nuestra habitación como normalmente uno hace cuando tiene sus actividades. También tenemos que promover el desarrollo de las actividades físicas dentro de las posibilidades y el entorno, el contexto de cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿no? También tenemos que enseñar a las familias medidas de hábitos de higiene, respetar los horarios para dormir. A veces por este mismo hecho las personas pueden estar constantemente revisando información hasta la madrugada, entonces hay que dar esta recomendación. Recomendar también hábitos saludables en los alimentos, evitar medidas de escape como pueden ser pues mucho juegos en línea, quizás consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, ¿no? Como medidas de escape, como ya expliqué. Entonces, todas estas recomendaciones tenemos que enfatizar en este grupo de personas, ¿no? Como parte del acompañamiento psicosocial que da el personal de salud. Pero esto también nos hace ver que existen momentos que pueden haber crisis. Entonces, en estas crisis, el personal de salud tiene que abordarlos. ¿Y cómo se abordan las crisis? Mediante los primeros auxilios psicológicos.
Los primeros auxilios psicológicos es un componente esencial del acompañamiento clínico psicosocial y nos permite activar estrategias para el afrontamiento de una forma eficaz. Los primeros auxilios psicológicos, ¿en quiénes se da? Primero tenemos que observar qué población es vulnerable para brindar estos primeros auxilios psicológicos. Generalmente pueden ser mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad. Por ejemplo, en este contexto, si yo voy a dar el resultado de una prueba rápida que generalmente es más inmediata y demora poco tiempo, tengo que identificar cómo le doy la noticia y brindar los primeros auxilios psicológicos en ese momento. Eso es la primera parte, observar. La segunda parte es escuchar y nos permite establecer el contacto con la persona y generar un vínculo. Y finalmente conectar con ella porque esta relación es horizontal. Lo que sí tenemos que enfatizar en los primeros auxilios psicológicos es tener una escucha activa, validar las emociones y evitar siempre los consejos facilistas, ¿no? Debes hacer esto, debes hacer lo otro. Generalmente nosotros ayudamos más escuchando a la persona y dejando que se desahogue, porque a veces necesitamos que alguien nos escuche con todos nuestros sentidos, ¿no? Incluyendo con el lenguaje mímico, con todo. Entonces, para eso es importante los auxilios psicológicos y estos casos en intervenciones, en casos leves, nos ayudan bastante y también en todo el proceso. ¿Qué otro abordaje tenemos que tener en casos de personas que tienen la infección leve? Tenemos que identificar malestares, qué tipo de los malestares que toda persona puede tener, pero también tenemos que identificar si existen problemas psicosociales o si es que hay trastornos mentales. ¿Y cómo los vamos a identificar? Mediante el tamizaje. Tamizaje y en algunos casos, si se puede, consejería, ¿no? Y para poder identificar. A veces es difícil en este contexto realizar tamizaje, pero felizmente, gracias al avance de la tecnología, podemos establecer estrategias. Por ejemplo, algunas estrategias que se pueden hacer, este es un ejemplo, es realizar tamizajes vía web. Se realizan, como pueden ver ahí, son tamizajes que se pueden mandar por el WhatsApp, se hace a nivel del internet, se contestan las preguntas, se envía y esto nos va a dar a lanzar una base de datos. La persona que crea el tamizaje va a recibir la información y mediante un algoritmo vamos a poder ver qué personas cumplen el tamizaje positivo. ¿Cuál es el tamizaje? El SQR en la versión abreviada que está en la guía. Son 13 preguntas muy sencillas para responder y esto nos va a permitir identificar rápidamente qué familiares o qué grupo de personas dentro de las que están diagnosticadas con COVID-19 tienen dificultades y problemas en su salud mental y nos va a permitir seleccionar. Por ejemplo, en este caso, en nuestra institución, bueno, esto es el personal de salud, pero es válido también para personas con diagnóstico de COVID-19. Por ejemplo, acá está la lista de nuestros nombres, obviamente, y se ve en tiempo real, ¿no? Cuándo han sido respondidas estas preguntas, y también eso nos permite establecer una data. Por ejemplo, hasta el momento tenemos ya 47 respuestas en nuestra institución y vemos las especialidades que han respondido, y acá vemos, por ejemplo, el porcentaje que son positivos a este tamizaje SQR. Por ejemplo, actualmente tenemos el 8.5 de personas que tienen criterios para revisar su salud mental en este contexto. Entonces, esto nosotros podemos implementar en nuestras diferentes instituciones porque es una herramienta sencilla que se puede manejar. En casos de que yo pueda contactarme con la persona que tiene el diagnóstico, puedo hacer preguntas. Pero ¿qué tipo de preguntas me van a permitir a mí establecer para poder identificar que tenga algún problema de salud mental? Algún trastorno, por ejemplo, preguntarle cómo se siente en ese momento. Y es ahí donde nosotros vamos a identificar cómo está esta persona, qué es lo que más le preocupa últimamente, cómo es que maneja la preocupación. Y aquí es importante porque nos va a dar visos de qué es lo que hace esta persona para disminuir la preocupación. Nos pueden decir que ven televisión mucho tiempo, otros pueden decir que no se toman alcohol, o hay que identificar factores de riesgo. También preguntar qué cosas le dan consuelo, fuerza y energía. Esto nos permite ver
algunas herramientas del cual nosotros podamos utilizar para poder hacer un abordaje integral. Otras preguntas es con quién se siente más cómodo para hablar de sus problemas, cuando no se siente bien, a quién acude en casa, ¿no? O cómo describiría su relación con la familia, la relación con sus amigos, cómo le afecta emocionalmente estar infectado con el COVID-19. Entonces, todas estas preguntas a nosotros nos permiten hacer un escaneo y poder determinar dentro del equipo interdisciplinario qué dificultades tienen los problemas de la salud mental, cuáles son los puntos que tenemos que reforzar y cuáles son los elementos positivos que tenemos que enfatizar, ¿no? Para poder contactar con la familia y poder reforzar las orientaciones que le podemos dar al propio paciente y también a su entorno. Luego de haber identificado qué tipo de problemas en su salud mental hay, tenemos que hacer un plan de intervención terapéutica y continuidad de cuidados para estas personas, a fin de reducir el impacto psicológico de la experiencia que están viviendo y restablecer su salud mental y promover la estabilidad psicosocial. Aquí es importante el aporte de todo el grupo interdisciplinario, médico, si hay médico psiquiatra, bueno, sería mejor o ideal, psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, personal técnico, todos. El equipo de salud mental interviene desde su experiencia y sabiduría para poder abordar este tipo de casos, ¿no? ¿Qué es importante recalcar? Es importante informar a la persona y a la familia la confidencialidad y reserva de la información de sus problemas de salud mental. Y esto es importante recalcar desde el inicio. Lo otro es mostrar tolerancia y flexibilidad de lo que ellos nos puedan contar. Hay que organizarles un plan de actividades. Es bien sabido que la persona que tiene afectación en su salud mental tiene dificultad para planificar. Entonces nosotros podemos ayudar brindándoles un plan de actividades para poder mejorar su salud mental, para poder mejorar los problemas. Tenemos que fomentar la comunicación entre sus familiares, entre sus amigos, utilizándonos y apoyándonos en medios virtuales, ¿no? También tenemos que coordinar para el cuidado integral del equipo de seguimiento y tratamiento. También tenemos que coordinar. Y finalmente, hacer un registro clínico de todas las intervenciones realizadas en la historia clínica. Esto es en casos leves. ¿Qué hacemos en los casos moderados por la infección de COVID-19? Los casos moderados van a ser los casos que se encuentran en hospitalización. Y en hospitalización, ¿quién es el responsable de las actividades de salud mental en los pacientes? Es el equipo que hace la visita médica. No es el equipo de salud mental. ¿Por qué? Porque en este contexto de pandemia existe un riesgo de infección y de sobreexposición al personal de salud. Entonces, el equipo que brinda la atención médica diaria es el encargado también de preguntar sobre los problemas de salud mental. Entonces, ellos tienen que brindar un soporte emocional, tienen que brindar los primeros auxilios psicológicos, asegurando en todo momento el trato humanizado, cálido, de escucha activa, validando la expresión de las emociones y buscando estrategias para que ellos se puedan comunicar con sus familiares. En este contexto de esta enfermedad que es nuevo para todos nosotros como personal de salud, tenemos que tener estrategias de cómo podemos hacer el contacto. Y esto depende de cada institución. Hay instituciones donde por el hecho de estar hospitalizados no pueden tener acceso a un teléfono, los familiares no, el paciente no puede tener acceso a un teléfono, entonces es difícil la comunicación con sus familiares. Como podemos ver en la fotografía, existen de bioseguridad para el personal de salud, pero esto también hace que ellos no puedan establecer esa conexión que hay entre profesional y el paciente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se desarrollan las actividades en mi institución y podemos ver que nosotros tenemos áreas de aislamiento y esto hace que los profesionales de salud tengan dificultad en hacer una conexión, ¿no?,
cara a cara, porque es el paciente con toda la con el profesional con toda su indumentaria, y esto hace a veces difícil nuestra comunicación. Pero pese a eso, nosotros tenemos que tener estrategias para poder brindar el soporte emocional. Por ejemplo, en otros países, como ustedes pueden ver aquí, los profesionales de la salud eh, imprimen sus caras sonrientes para que los pacientes puedan identificarlos y saber quién es la persona que lo está tratando, quién es la persona que le está brindando este soporte, quién es la persona que le está brindando el cuidado en su salud física y salud mental. Esto vamos a implementar en la institución, son ideas que van surgiendo del grupo profesional, todo en un afán de mejorar la salud, no solamente física y mental de nuestros pacientes. ¿Qué más se hacen intervenciones en casos moderados? En caso el equipo de salud identifique un problema de salud mental, ya sea del paciente o del grupo familiar, tiene que enlazar con el equipo de salud mental del hospital especializado, y es el equipo de salud mental que tiene que realizar ya sea la intervención por teleconsulta o telemedicina. Es así como vamos a brindar un soporte integral, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental. Entonces, para casos prácticos, por ejemplo, en nuestra institución, nosotros tenemos un sistema en hospitalización que, por ejemplo, la hospitalización está en un área aislada y tenemos otra área donde nosotros llamamos espejo, que es un área donde se hace todo el trámite administrativo. Esta estrategia nos ha permitido disminuir la exposición del personal de salud y también poder brindar un mejor tratamiento a los pacientes y también brindar una mejor comunicación. Nosotros en nuestro hospital, el médico tratante se comunica en las tardes con la familia para informarles diariamente cómo ha evolucionado el paciente y ellos puedan tener un conocimiento de cuál es la evolución del paciente. Pero en este interín hemos visto que a veces en la comunicación por teléfono sí pues es un tanto complicada, porque a veces no los encontramos a los familiares, o a veces es un tanto también difícil hacer este tipo de comunicación, sobre todo para comunicar noticias tristes como quizás el fallecimiento de una persona o la evolución desfavorable de los pacientes. Entonces hemos visto que es importante que el equipo de salud mental trabaje en técnicas de cómo expresar noticias negativas, y también de que el equipo de salud mental, luego de la llamada del profesional, vuelva a llamar al familiar para preguntar y hacer un feedback de cómo se siente con la noticia que tiene del profesional de la salud. Y por ejemplo, aquí podemos extraer algunos ejemplos que estamos teniendo ahora en la intervención en salud mental. Por ejemplo, aquí dice el hijo de una paciente, ¿no? Indica, me han manifestado que mi padre puede salir de alta. Tengo miedo porque me comuniqué con mi papá y me dijo que aún le faltaba el aire. El hijo, yo no aceptaré el alta hasta que mi padre no respire bien. ¿Qué haré en casa si le falta el aire? Entonces aquí podemos ver el miedo válido que siente esta persona del temor, ¿no? Entonces es aquí donde el psicólogo trabaja y le explica cuáles son los procedimientos que sigue una persona que mejora y se va a la casa, ¿no? Y por ejemplo acá el psicólogo describe, ¿no? En la historia se trabaja protocolos para seguridad si hay otro familiar en casa. Otro ejemplo, por ejemplo, dice, la esposa de un paciente dice, indica que todos al tener la información médica están respondiendo de manera adecuada. También informa el equipo de salud mental que tiene una hija con trastorno mental que está teniendo control en una clínica privada. Entonces, al identificar que un componente de la familia tiene un problema en su salud mental, se hace una estrategia para abordar ya individualmente y entonces pautan una entrevista para ampliar, ¿no? El soporte emocional a la hija de una persona que tiene el diagnóstico de COVID-19. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí este paciente dice que trabaja en la municipalidad y que al enterarse que su papá tiene el diagnóstico de COVID-19, me han mandado a trabajar en casa, dice. Esta persona expresa al personal de salud que tiene temor a que lo boten de su trabajo y esta situación ha desunido a su familia.
la casa donde vive el paciente no quieren recibirlo, pero ya han acordado que tendrá que ir al mismo lugar donde vivía, ¿no? Probablemente el enterarse que un miembro de la familia tenga COVID-19 también genera cierto estrés en el entorno familiar. Entonces es ahí donde el personal de salud mental tiene que trabajar en reforzar los protocolos ¿no? de autocuidado en la familia. A veces, en este contexto y con el aumento del número de casos de infecciones, las hospitalizaciones no solamente están viendo casos moderados. En mi institución se ve que hay personas que estando en hospitalización llegan a morir, quizás esperando un ventilador. Y entonces nosotros como profesionales tenemos que comunicar el fallecimiento de las personas y a veces no es bien tomada, entendiendo que los familiares están en etapa de duelo, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo, ¿no? Este es el familiar de una persona que ha fallecido y se recepciona el personal de salud mental se comunica con la persona y le escribe, ¿no? Que se encuentra en fase de negación e ira. ¿Y qué es lo que manifiesta? Dice, los médicos no hicieron nada, lo dejaron morir a mi madre. Nunca le hicieron la referencia porque yo pregunté al hospital de ATI y me dijeron que no había camas. Entonces, esto es la dificultad que probablemente encontremos según vayan pasando los días por la dificultad de camas, por la dificultad de ventiladores, y entonces esto genera expectativas en los familiares y quizás una recepción de la información no adecuada. Es por eso que es importante establecer pautas del equipo de salud mental para que pueda mitigar todas estas crisis que se dan en las familias. Entonces acá el psicólogo describe que se brinda la escucha activa, empática y se facilita el desahogo expresando lo que siente y se realiza la contención emocional de los familiares de una persona que ya falleció, ¿no? Entonces, esta pandemia es nueva para todos, tenemos que seguir brindando estrategias de poder reforzar la salud mental no solamente en nuestros pacientes, sino en sus familias. ¿Qué hacemos en casos severos por infección de COVID-19? En casos severos generalmente nos referimos a personas que están hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos, pero como también mencioné, con el paso del tiempo, las unidades de hospitalización también van a tener que atender y contener casos severos. Entonces, las instituciones tienen que asegurar que todo el equipo que brinde el tratamiento médico también tenga entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y en manejo de duelo y identificación en problemas de la salud mental. Esto es importante, sobre todo el manejo de duelo. Es importante que el equipo de salud preste principal atención y tener nosotras pautas claras como equipo de salud mental de cómo se maneja el duelo y brindar apoyo también a los otros profesionales de la salud y establecer pautas para que ellos puedan identificar cómo se maneja el duelo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el equipo de salud mental, psicólogo, psiquiatra, brinda pautas al equipo de salud para que ellos puedan poder manejar el duelo o manejar este tipo de situaciones. Entonces, como dije, el equipo de salud que interviene tiene que asegurar los primeros auxilios psicológicos durante los informes del estado de salud que se le brinde a la familia. Asimismo, asegurar un trato humanizado y cálido de escucha activa y validar la expresión de las emociones de la familia. Entonces, todas estas intervenciones que se realizan tienen que registrarse en la historia clínica y llenar un formato y hacer un seguimiento y llenar el formato de continuidad de cuidados en salud mental. Es importante que todas estas actividades las realice el equipo interdisciplinario, no solamente el psicólogo y psiquiatra, sino también los enfermeros, la trabajadora social. La trabajadora social puede intervenir en el abordaje de la familia, como también puede tomar la comunidad el hecho de la presencia de una persona con COVID-19. Generalmente a veces nuestros pacientes, los familiares de los pacientes expresan que sienten cierta discriminación. Es ahí
donde todo el equipo de salud mental tiene que ayudar a intervenir en este tipo de casos. El personal de enfermería ayuda sobre todo en la continuidad de cuidados, en el seguimiento de este tipo de pacientes, y es por eso que necesitamos que todos los equipos de salud mental en cualquier institución brinde el apoyo en salud mental, porque es sumamente importante. Y vamos a ver que si nosotros implementamos desde ahora estas medidas, vamos a poder contener un poco lo que se nos va a venir después, porque esto quizás va a ir incrementándose y va a haber un momento donde quizás va a ser difícil abordar todas este tipo de situaciones. Entonces nosotros tenemos que ya empezar a establecer acciones, trabajar conjuntamente, utilizar algunas estrategias y ver cuáles funcionan mejor, ¿no? Y ver qué es lo que podemos hacer para finalmente poderlo aplicar. Aquí les presento la foto de nuestro equipo de salud mental. Esta foto fue tomada antes del inicio de la pandemia. Muchos de nosotros del equipo de salud mental está trabajando como componente clínico, ¿no? Y estamos también trabajando en el soporte de la salud mental. Eso sería todo y espero que esta exposición haya servido a ustedes. Eso es todo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.